marco de esta reactivación económica, el presidente Luis Arce ayer promulgaba 3 leyes. Una referida al presupuesto general del Estado para la gestión 2021. La segunda ley tenía referencia a la redistribución de la riqueza, este impuesto a la riqueza con 150 aproximadamente personas que van a tener que pagar, esa es la proyección. Y finalmente el reintegro del impuesto al valor agregado. Para hablar de estas 3 leyes promulgadas, tenemos la suerte de contar con el economista y ex viceministro de Economía, Jaime Durán, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Durán. Muy buenos días, Martín. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Levántate Bolivia. A ver, con esta reactivación económica de estas 3 leyes se puede hablar ya de un aparataje que empieza a engranar. Digo, no es que ha parado, pero para que entendamos como sociedad, ¿esto empieza ya a tener una reactivación del aparataje? Sí, en realidad estas medidas hay que entenderlas desde el punto de vista de un programa de gobierno y de una planificación integral dirigida a la reactivación económica y al desarrollo, ¿no? Para empezar, para resaltar una de ellas, el presupuesto nos está planteando una inversión pública de 4.000 millones de dólares. Estos son más o menos 1.000 millones de dólares al presupuesto originalmente presentado. Nos plantea una tasa de crecimiento del 4,8%. Esto quiere decir que la economía va a crecer, se va a expandir en casi un 5% y una inflación que no va a superar el 3,1%. ¿Qué significa esto para la población? Significa que va a haber más empleo, que vamos a lograr retomar la senda de crecimiento y por ende eso va a significar mayores ingresos para la población frente a un 2020 que ha sido bastante duro. A ver, vamos a ir uno por uno si es que podemos, licenciado Durán. En el tema del presupuesto general del Estado, el presidente ha sido enfático en hablar del 10% para la salud y la educación. ¿Se puede hablar específicamente y concretamente? Le voy a pedir si nos puede en el análisis asegurar que el 10% bruto de este presupuesto se va al tema de salud. Sí, a ver, más o menos para que me entienda la población, el tamaño del presupuesto consolidado naturalmente, eso quiere decir que se hacen los neteos correspondientes de transferencias entre entidades, alcanza a más o menos 220.000 millones de bolivianos. Ese es el tamaño del presupuesto, lo que van a manejar las distintas entidades en la gestión 2021. Si a eso sacamos el 10%, son más o menos 22.000 millones de bolivianos. La asignación para salud en la gestión 2021 son 22.600 millones de bolivianos. Es decir, superamos el 10%, en el sentido, se atiende una demanda que viene de varios años y eso nos va a permitir atender el tema de las vacunas, la contratación de ítems y todo lo que significa el enfrentamiento al rebrote de la pandemia. Voy a hacer énfasis en este tema de salud porque lo ha hablado el presidente, pero esto ya se aplicaba antes es más, en números y en estadística, el gobierno del anterior presidente Morales hablaba de que ya se daba más de un 10% en el presupuesto. ¿Es cierto? ¿Es correcto esto? Bueno, si nos atendemos a la cifra fría, en realidad en el presupuesto del año 2020 que presentamos el 2019, por entonces yo todavía era viceministro, en realidad ya se cumplió este tema del 10%. Ahora, esto tiene una explicación. Lo que ocurre es que a partir del año 2019 ya empezamos a aplicar el Sistema Único de Salud. Un Sistema Único de Salud, por sus características, necesita una fuerte inyección presupuestaria. Entonces, esa es la razón por la que el presupuesto crece y, en mi opinión, debería continuar creciendo. Ahora, en algún momento se habló, digamos, de que hay mayores asignaciones y es verdad. A ver, para darles un ejemplo, los gobiernos municipales han asignado el 15% de su presupuesto a salud. De hecho, el 2020 han asignado el 20% de su presupuesto para salud. Eso se debió a que se logró tramitar la ley 1307 que brinda recursos del IDH a la atención a la pandemia. Más o menos así funciona el presupuesto. Ok, vamos a la ley 1357 que es de impuestos a las grandes fortunas. Suena, digamos, como un impacto económico algo interesante, que hay una redistribución, pero afectar a 150 personas parece poco, pareciera poco. ¿Es suficiente esto?
Bueno, en realidad más o menos lo que está proyectando es que vamos a tener 110 millones de bolivianos de recaudación. Es decir, es como una casa, ¿no? Con cada ladrillo se va construyendo la casa. Evidentemente el hueco fiscal es grande, pero yo creo que esto contribuye, pero además permite mostrar una política redistributiva que tiene que ver, yo diría, con justicia social. Es decir, hay gente que, producto de las condiciones que hemos tenido en los últimos 14 años, han obtenido más recursos, han obtenido más dinero, tienen fortunas superiores a los 30 millones de bolivianos. Entonces es justo que estas personas compartan algo de su riqueza, no estamos hablando de mucho, en realidad la alícuota varía entre el 1 al 1,8%, eso quiere decir, para que me entienda la gente, si tiene una persona una fortuna de 40 millones de bolivianos, que es grande para nuestro país, va a aportar con más o menos 430.000 bolivianos. Sumado todo nos da más o menos 110 millones de bolivianos, que bueno, en una época en la que necesitamos recursos, creo que son necesarios para el Tesoro General de la Nación. Ahora, mucha gente ha escuchado con reticencia este reintegro efectivo del impuesto al valor agregado, al IVA, porque se requiere que estén inscritos y tengan un NIF correspondiente. ¿Es esto correcto? No, en realidad no. Lo que ocurre es que cuando uno saca el NIF, el número de identificación tributario, que es un número, corresponde a aquellas personas que hacen actividades económicas, ¿ya? En este caso, el registro, que va a ser un registro mucho más sencillo, no tiene específicamente ese propósito. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero, es necesario tener algún tipo de registro, ¿no? Especialmente porque en Bolivia tenemos un nivel de informalidad. ¿Informalidad qué quiere decir? No es nada malo, quiere decir que uno no está registrado en los padrones de contribuyentes, por ejemplo, ni es asalariado. Entonces, necesita registrarse, porque ¿cómo va a funcionar en la práctica? Para explicarlo en forma sencilla. Uno va a una farmacia, por ejemplo, compra medicamentos por 100 bolivianos, de esos 100 bolivianos se tiene que pagar un impuesto del 13%, 13 bolivianos en mi ejemplo. En mi ejemplo, 5 bolivianos se va a reintegrar a la gente, se va a devolver en plata, en dinero, con un depósito a una cuenta si es que la tiene. Y los otros 8 bolivianos van a ir al fisco. En ese sentido, esta es una medida muy interesante porque permite beneficiar directamente a la población, pero también permite que gane el fisco, que gane el Estado. La recaudación que se estima está entre los 800 millones y los 3.500 millones de bolivianos a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya integrando cada vez más gente. Entonces, si notas, esta medida del impuesto a las grandes fortunas más el reintegro del IVA ya nos va poniendo la base de la recuperación fiscal. ¿Se puede llegar a pensar en algún momento en una Bolivia donde toda persona mayor de edad pague impuestos? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que en realidad durante muchos años se construyó un sistema que era bastante laxo, ¿no? Para darte una idea, cuando llegamos nosotros en 2005, encontramos que había varias formas de eludir el impuesto a las utilidades. Durante todos estos años yo considero que se ha cambiado bastante eso y se ha ido formalizando el aporte que tenemos. Solo para lanzar un dato, ¿no? Más o menos el nivel de recaudaciones el año 2005, diferentes al impuesto a los hidrocarburos, alcanzaba a 5.000 millones de bolivianos. Para el año 2019 superó los 40.000 millones de bolivianos. Eso quiere decir que se ha expandido la economía, pero cada vez hay más aportes. Ahora, ¿cuál es el secreto, para decirlo así? Que todo lo que aportamos se traduzca en obras, se traduzca en hospitales, se traduzca en más médicos. Es decir, cuando la gente adquiere conciencia de que sus impuestos están bien utilizados, naturalmente que aportar se hace más fácil. Bueno, creo que ha sido claro el licenciado Jaime Durán, economista y ex viceministro de Economía, en analizar un poco estas tres leyes: la reactivación económica, la ley de el presupuesto general del Estado, la ley de impuesto a grandes fortunas y la del reintegro al impuesto al valor agregado. Licenciado Durán, gracias como siempre, usted es claro. Gracias, Martín. Feliz año. Feliz año para toda la población.